Reciba un cordial saludo, doctor Oscar Quintero. A continuación, haré la sustentación de mi capítulo número 3 de Metodología de la Investigación 2, donde se abordará la temática a la propuesta de mi tesis doctoral titulada Transposición didáctica para la enseñanza del razonamiento cuantitativo hacia la presentación de las pruebas Saber Pro en estudiantes de educación superior en Colombia. Para esta temática se ha abordado un objetivo general que consta de enfocar el pensamiento crítico en el estudiante. Entonces, dentro de este objetivo está establecer un referente teórico desde una perspectiva sociocrítica para el proceso de enseñanza del razonamiento cuantitativo. ¿De qué manera se desea implementar este objetivo? Teniendo en cuenta que en Colombia es un requisito el tema de las pruebas Saber Pro y TIT para técnicos y tecnólogos y para profesionales, pero entonces la idea de la investigación no es solamente centrar en la enseñanza como requisito, sino en poder fomentar y fortalecer en el estudiante ese pensamiento crítico que lo lleve a pensar y que lo lleve a abordar desde una manera diferente el tema de las pruebas Saber Pro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el estudiante simplemente las está presentando como requisito y la idea no es esa, la idea es que se pueda crear una base, digamos, sólida que fomente, en este caso, el razonamiento cuantitativo y también para formar un marco en pro de encontrar una solución al problema. ¿Cuál es el problema? Los indicadores que arrojan los resultados de la presentación de las pruebas ERPROM. Digamos que entre estas críticas social, la idea es digamos, crear una perspectiva que se centre en qué, en el análisis crítico de los procesos sociales, pero en este caso ese análisis crítico tiene que ver con qué, con la presentación de la prueba, pero también con la apropiación del razonamiento cuantitativo. Dentro de los objetivos específicos tenemos diagnosticar el nivel de competencia de razonamiento cuantitativo de los estudiantes de educación superior que presentan las pruebas Saber Pro en Colombia. En este caso las vamos a enfocar en la UNAD Capitalito. Tenemos como otro objetivo desarrollar métodos de enseñanza que faciliten la transferencia didáctica del contenido del razonamiento numérico a la preparación de las pruebas Saber Pro en estudiantes de la UNAD ¿en qué? En Pitalito, en el CECAT Pitalito. Otro objetivo es aplicar en los estudiantes de la UNAD del CECAT Pitalito la estrategia didáctica desarrollada y recopilar información sobre su efectividad en términos de mejorar el espacio mental y el desempeño de las pruebas Saber Pro. Por último, tenemos evaluar la efectividad del instrumento a través de la percepción de los estudiantes sobre la utilidad, la efectividad de la estrategia presentación didáctica en preparación de las pruebas Saber Pro. ¿Qué se busca y qué se pretende con estos objetivos? Bueno, si vamos a diagnosticar, en este caso, el nivel de competencia en el razonamiento cuantitativo, lo que se va a llevar a cabo es una evaluación inicial, ¿sí? Que incluya, digamos, dentro de esas pruebas específicas que es relacionadas a la competencia razonamiento cuantitativo. ¿Para qué? Para que los estudiantes del CECAT puedan saber qué tan preparados están y asimismo saber cuáles son las competencias que vamos a evaluar. Por otro lado, también es dentro del desarrollo del método de enseñanza es poder llevar a cabo la revisión de la literatura así relacionada al tema, en este caso al razonamiento cuantitativo, y con esto buscar también estrategias que nos permitan fortalecer la competencia del razonamiento cuantitativo. ¿Cómo podemos hacerlo? Después de buscar esas estrategias, diseñar métodos de enseñanza, ¿sí? ¿Para qué? Para que se adapten a las necesidades, en este caso, de los estudiantes del CECAT Pitalito. También tenemos que aplicar en los estudiantes de la UNAD del CECAT Pitalito la estrategia didáctica. ¿Cómo la vamos a aplicar? Pues la vamos a realizar implementándola, digamos, en el grupo, desarrollando en el grupo, ya que en el CECAT Pitalito, pues, se concentra un gran número de personas que año tras año deben presentar las pruebas como requisito. Entonces, la idea es, luego de hacer ese diagnóstico, de desarrollar ese método, aplicarlo y por último, evaluar cuál es la efectividad, ¿sí?
qué obtuvimos con esta nueva estrategia, si mejoramos la competencia del razonamiento cuantitativo o no la mejoramos. La idea es hacerla en una sesión, digamos, perdón, en 2 o más sesiones que me permitan evaluar ese tipo de comportamientos, teniendo en cuenta que unos rangos de presentación, esos rangos se clasifican en los años. ¿Cuáles años? Es decir, la presentación de la prueba Saber Pro en el año 2020 hasta el año 2023, por ejemplo, y hacer digamos que fortalecer esta competencia en el año 2024. ¿Para qué? Para mirar si en el 2024 los resultados cambiaron debido al avance o bueno, a la estrategia aplicada, ¿sí? Esto es, digamos, un ejemplo en cuestiones de tiempo. También tenemos un marco metodológico, en este caso, las condiciones educativas modernas del estudio del pensamiento cuantitativo se consideran un elemento importante en el desarrollo de las habilidades y habilidades analíticas de los estudiantes. ¿Qué tenemos con esto? Tenemos que nuestro propósito es formar y aparte de formar, capacitar, pero también aparte de capacitar es fortalecer, ¿sí? Entonces, con este estudio lo que queremos es examinar qué, Eh, los resultados, los fundamentos teóricos, examinar, analizar, por otro lado, también el paradigma que se va a utilizar y crear un marco conceptual que nos permita la enseñanza significativa y también que nos dé la manera consistente del pensamiento cuantitativo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que buscamos es fortalecer una competencia. Entonces, en este sentido, pretendemos no solo proporcionar las herramientas de la comprensión lectora o la interpretación o la recepción de datos numéricos, de conceptos numéricos, sino también que se quiere o se pretende promover, digamos, una mejor competencia y de la importancia en estas habilidades. Asimismo, es crear ese constructo teórico en el estudiante que le permita o tenga la capacidad para prepararse más, no por el requisito, sino por el pensamiento, digamos, como sociocrítico que él tenga referente a una presentación de unas pruebas. También tenemos un enfoque, que ese enfoque se va a desarrollar en un estudio de investigación enrutado por el método cualitativo. En este caso vamos a trabajar el autor o el ponente más importante principal para esta investigación va a ser Roberto Hernández Sampieri, donde digamos que es uno de los máximos expositores en cuanto al tema de investigación, debido a también a sus diferentes ediciones del el libro Metodología de la Investigación, donde él plantea diferentes, digamos, enfoques. Él habla de los principales, bueno, él habla del cuantitativo, cualitativo y mixto. La idea de esta investigación es que se va a hacer de manera cualitativa y que se va a centrar ¿en qué? En comprender los significados, las interpretaciones, también va a ser las experiencias internas de quien participa en la actividad de investigación, en este caso el equipo investigador, también va a ser las personas que van a ser investigadas, como lo son pues los estudiantes, las personas que van a presentar las pruebas Saber Pro, también es reconocer los métodos cualitativos que buscan enfocarse en la comprensión, digamos, en profundidad. De esta manera se espera explorar significados, qué tipo de significados que arrojen o que nos muestren, digamos, una gran experiencia y un contexto a través de la recolección y análisis de datos. Estos datos no son numéricos, pues porque es un enfoque cualitativo y estos datos se pueden centrar como en la recolección de información a través de entrevistas, de observación y análisis de contenido. Eh, digamos que la definición que da Sampieri en cuanto a la ruta cualitativa dice que se estudian los fenómenos de manera sistemática, sin embargo, en lugar de comenzar con una teoría y luego voltear al mundo empírico para confirmar si ésta es apoyada por los datos y resultados. El investigador comienza el proceso examinando los hechos en sí y revisando los estudios previos, ambas acciones de manera simultánea a fin de generar una teoría que sea consistente con lo que está observando, consistente con lo que está observando que ocurre.
¿Listo? Entonces, digamos que eso es como parte, en este caso, ¿de qué? Del enfoque en el que se va a centrar la investigación. Por otro lado, tenemos el paradigma, que el paradigma se va a hacer de manera interpretativa, donde tenemos aquí a Gadamer, que nos dice que el ser del hombre radica en comprender, y esta situación nos da a entender como la experiencia de enfrentarse a un contexto que no tiene sentido o cuyo sentido no coincide con nuestras expectativas. También tenemos una intención del paradigma, que es la inclusión de la dimensión ética mediante la transparencia del modelo que será implementada, y se considerará en el sentido de la oración a través de la estructura gramatical. Esto en cuanto al tema del paradigma, que también sabemos que se caracteriza como por su énfasis en la comprensión profunda y en la interpretación de la realidad, ¿sí? Esta realidad va enfocada a un entorno, ¿qué entorno social? ¿Cuál es el entorno social? En este caso es nuestra perspectiva que tenemos respecto a los sujetos que vamos a involucrar. ¿Quiénes son los sujetos? Los estudiantes, en este caso, que van a ser comprometidos para la presentación de la prueba o que deben cumplir ese requisito. Entonces, si buscamos comprender y analizar, digamos, este tipo de información y este tipo de realidad social, lo que se pretende es que dentro de esta perspectiva, las personas involucradas consideren cómo los individuos interpretan, ¿sí? Y dan sentido a su entorno. ¿De qué manera? Por medio de sus acciones y sus interacciones. Por otro lado, tenemos el método, donde esta investigación se torna o se toma el método fenomenológico, que de acuerdo al concepto dado por Husserl, pretende explicar la naturaleza de las cosas, la esencia y la veracidad de los fenómenos. Entonces, ¿cómo se pretende, digamos, abordar este tema del método? Entonces, la idea es hallar dentro de él su propósito al mostrar cómo la fenomenología se basa en la experiencia para adquirir conocimientos, y ese conocimiento cómo va superado, ¿sí? A la división, en este caso, eh, a la división entre el sujeto y el objeto de la modernidad. Bueno, entonces, si tenemos esto, también podemos conocer que esto implica, ¿sí? Que el sujeto y que el objeto no se consideren solamente entidades separadas, ¿sí? Como se ha establecido de pronto en la modernidad, sino que más bien consiste en reducir que todas las experiencias a las vivencias más auténticas, y que se centra en la experiencia y no resume la existencia de un mundo más allá, es decir, que no se enfoca que se enfoca, perdón, en las realidades. Entonces, el método no pretende de que hayan suposiciones, sino que hayan contextos reales. Bueno, por otro lado, tenemos el diseño, que este diseño se va a enfocar en un trabajo de campo basado en los diseños fenomenológicos, donde tenemos la fenomenología la tenemos como método, también la tenemos como diseño, donde Hernández nos dice que los investigadores trabajan directamente las unidades o las declaraciones de los participantes y sus vivencias, más que atraerlas para crear un modelo basado en sus interpretaciones como en la teoría fundamentada. ¿Qué nos quiere decir esto? Que comprende, ¿sí? Que se debe comprender y evaluar las experiencias subjetivas de quién, de las personas. Asimismo, digamos que se centra en el estudio de la cognición y la percepción humana, y en la parte social. ¿Por qué? Porque entonces buscamos que las perspectivas del comportamiento y la percepción examinen los acontecimientos de la población. En este caso estamos hablando de una población, no de un énfasis o un enfoque social, que en este caso serían los estudiantes y la comunidad educativa, que se va a beneficiar creando en ellos el criterio no solo de cumplimiento o requisito, sino de análisis e interpretación. Por otro lado, tenemos también el nivel, que este nivel da una investigación de alcance explicativo, ¿sí? Y que puede incorporar según el grado exploratorio dentro de sus etapas
El alcance explicativo, digamos que se refiere al nivel de la investigación, estudio, teoría para proporcionar una explicación y una comprensión más profunda el de un fenómeno o situación particular. Asimismo, de acuerdo a Hernández, dice que los estudios explicativos van más allá de la descripción de los fenómenos, conceptos o cambios o establecen sus relaciones entre ellos. Su objetivo es responder a las causas de diversos eventos y fenómenos. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Que en el nivel se intenta identificar las relaciones que hay entre quién, entre otras variables o entre otros factores, tratando de establecer cómo interactúan y cómo esa variable puede afectar o cómo se puede ver afectada de la una a la otra, donde también examinan las realidades de la causa y el efecto. Tenemos por otro lado las fases que de acuerdo a lo planteado por Hernández, la metodología de la investigación cualitativa conocida también como naturalista fenomenológica, interpretativa o etnográfica se enmarca dentro de un proceso que consta de una serie de fases y es importante utilizar diferentes técnicas y pensar que los objetivos de cada capítulo serán específicos. Es decir, estas fases no pueden ser las mismas fases para un mismo estudio de perdón, para diferentes estudios de investigación. Esto va de la mano del enfoque. Entonces, si sabemos que vamos a trabajar con un enfoque cualitativo y que vamos a hacer una investigación cualitativa, asimismo debemos relacionar las fases que vamos a utilizar. En este caso, se dividen de acuerdo al autor que propone. En la parte cualitativa se van a dividir en 4 etapas principales, donde una es la etapa previa o la clarificación del presupuesto. ¿Qué tiene que ver con esto? Digamos que esta etapa tiene que ver con todo lo relacionado digamos que en la parte de planeación, ¿sí? Y de organización de los recursos necesarios para llevarse a cabo el estudio, ¿sí? En este caso vamos a hacer un proyecto de investigación, un estudio de investigación dando solución a una problemática. Entonces, esta etapa, digamos, lo que tiene como objetivo es estudiar ese presupuesto y también garantizar que la investigación se realice, digamos que de manera adecuada, teniendo en cuenta que se cumplan los objetivos de la investigación y que también el recurso humano sea valorado dentro de este espacio, dando garantía a una presentación de que, como es recurso humano, también todos los equipos y todo lo que vaya relacionado. Por otro lado, tenemos recoger la experiencia vivida, pero en este tema de recoger la experiencia vivida se nos desprenden dos como subejes. Cuando hablamos de recoger la experiencia vivida, decimos que son los datos de experiencias que toman las diversas fuentes, en este caso, que se van a trabajar, los relatos personales, las historias o los protocolos de experiencias, digamos, en este caso de docentes, las entrevistas, los relatos biográficos y la observación documental. Entonces, digamos que esto hace parte de recoger la experiencia de vida, pero también es recojo de anécdotas de otras personas. ¿Quiénes van a ser las otras personas? Entonces se le permite que el investigador, digamos, y diferentes colaboradores, por así llamarlos, o agentes colaboradores, puedan aportar desde su experiencia en el proceso, perdón, digamos que centrando en un suceso específico. Es decir, una problemática que se plantea y que se busquen aportar diferentes soluciones. Por otro lado, tenemos las entrevistas y observación de la fenomenología que hacen, digamos, el papel de observar, pero ¿de qué manera? De una manera más como cercana y que intenta acercarse lo más posible al mundo, en este caso, real de la persona que se está investigando o que es observada para comprender el significado de la experiencia vivida. También, digamos que uno de los propósitos, digamos que en profundidad es obtener la información sobre el tema de estudio y asimismo mirar que esta información
sea una, digamos, una información validada y que lo que se pretende en la vida del entrevistado sea pues real y coherente con el tema de la entrevista. Por otro lado tenemos el tema de reflexionar, la fase de reflexionar acerca de la experiencia de vida en la etapa estructural y esto, digamos que cuál va a ser el objetivo, es establecer una conexión más directa entre la experiencia, porque si bien notamos, dice que es reflexionar sobre la experiencia de vida, entonces es tener es una cercanía, una conexión más directa sobre la experiencia de vida y poder comprender por completo el significado de ser profesor para mejorar la experiencia. En este caso, es como esa conexión entre el docente y el estudiante para mirar cuál es la problemática y de qué manera se puede mejorar esa problemática. Por último, tenemos que esa es la fase de escribir y reflexionar acerca de la experiencia de vida. En este caso ya vamos a registrar como un desarrollo de lo que ocurrió, de lo ocurrido, y se va a analizar los eventos que, valga la redundancia, ocurrieron durante el tema de la investigación. Y aquí es muy importante fortalecer o reconocer que esta investigación es cualitativa y se centra en explicar e interpretar los datos. ¿De qué manera? Pues de manera cualitativa, con cualidades, representando lo recopilado y centrándose en documentar los eventos o las experiencias. Digamos que el centrarse en la investigación, en generar una hipótesis, también o pues también poder hacerlo mediante argumentos. Entonces aquí ya escribimos y ya reflexionamos sobre la experiencia que se obtuvo. Esto referente a las fases que se adelantarán. El escenario pues es la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, que esta universidad es una universidad nacional que cuenta con sedes en diferentes partes del país. Esto es un proyecto educativo o un proyecto de educación virtual. Actualmente la universidad cuenta con 7 escuelas académicas y esas escuelas académicas, digamos que se dividen por los programas de formación profesional, técnica, tecnóloga y pues también de posgrado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que de todas las escuelas, independientemente el tipo de escuela o el tipo de carreras que haya, los estudiantes deben presentar las pruebas, en este caso las pruebas saber, y a todos se les va a evaluar el tema de razonamiento cuantitativo. Esta competencia es una competencia transversal que se maneja de manera general en todos los programas, es decir, no hay un énfasis como tal de acuerdo a la formación o al programa que tenga el estudiante. ¿Quiénes van a ser los informantes claves? Pues van a ser los estudiantes de la UNAD, en este caso del CECAT Pitalito, que es una sede de la sede nacional. Lo que mencioné anteriormente, la universidad tiene bastantes sedes o varias sedes a nivel nacional y Pitalito es una sede. ¿Cuál es lo que digamos que qué es lo que se pretende? Que se tome una muestra de la población, de la aplicación de la prueba, que es tentativo en las fechas o bueno, los años, en un intervalo de por lo menos 3 años, es decir, estudiantes que presentaron 2020, 2021, 2022, perdón, 4 años y 2023, ¿para qué? Para que miremos y analicemos esos resultados y asimismo podamos fortalecer el objeto de estudio dando una solución a la problemática que se presenta. También tenemos unas técnicas e instrumentos de recolección de información que se van a hacer mediante la observación directa, que en este caso la observación directa en qué consiste en el registro sistemático de qué de información y ese registro sistemático también pues tiene su componente, por así llamarlo, válido y confiable, y que los comportamientos o conductas que se manifiesten van a ser como parte de ese estudio sistemático. Entonces, digamos que las variables a estudiar en este caso o a observar son las específicas y definidas antes de comenzar la recolección de datos, ¿sí? Antes de eso pues se evalúan o se observan y es importante exponer que la relevancia en este estudio de las observaciones directas como un método
son la investigación cualitativa, ¿sí? Que se va a utilizar para poder recopilar los datos. Tenemos la entrevista semiestructurada, que en este caso la revista semiestructurada forma parte, digamos, del método investigativo en un eje cualitativo, ¿sí? Entonces, hay relación entre el objeto de estudio, hay relación entre el enfoque, entre el método, y aquí hablamos justamente de eso, que la investigación, perdón, la entrevista semiestructurada forma parte de ese eje cualitativo que se obtiene mayor acercamiento entre el investigador y entre el investigado. Por otro lado, tenemos la revisión bibliográfica que hace énfasis a quién, a la información que se pueda traer, a la información que tenga relevancia fundamental o que proporcione también una base sólida donde la información respalde a quién el tema de investigación. En este caso, vamos a enfocarnos en razonamiento cuantitativo con una población específica y con un objetivo que ya está definido. Entonces, dentro de eso es poder establecer ese, digamos, dentro de ese instrumento, ese marco teórico, de una manera crítica en las investigaciones previas que nos permita y que nos facilite poder haber identificado las tendencias o los enfoques relacionados a las metodologías para asimismo fundamentar, en este caso, la importancia de la propia investigación desde un contexto literario y digamos que ese contexto también que sea ya existente. Estas técnicas son soportadas bajo la teoría de Roberto Hernández Sampieri, ¿sí? De su edición 2018 de Metodología de la Investigación. Entonces, por otro lado, tenemos también las técnicas de análisis e interpretación de resultados, que aquí buscamos especificar las propiedades importantes de los grupos, comunidades o las personas frente a cualquier lineamiento. ¿Qué lineamiento es, perdón, qué ese lineamiento se ha sometido para el análisis de información con el propósito de medir y evaluar los diversos aspectos o componentes del fenómeno de dimensiones o fenómeno investigativo, comprendiendo la descripción de los registros y la interpretación de la naturaleza del eje investigativo como las características más representativas al momento de la recolección de datos. ¿Sí? Entonces, estas técnicas de análisis e interpretación de resultados, entonces lo que nos busca es como medir y evaluar esos diversos aspectos que componen el fenómeno. Y por otro lado, tenemos también la validez y la confiabilidad, que es esa validez va a ser sometida ante los instrumentos de validez de expertos y también tienen algo en común que es como que también como parten las técnicas e instrumentos de recolección de información con la observación directa, la entrevista semiestructurada y la revisión bibliográfica van a ser utilizadas dentro del mismo, estas mismas van a ser utilizadas en esta validez y en esta confiabilidad. Pero, ¿qué se va a hacer con esta? Se va a someter digamos que a la validez de expertos y en la validez, en la observación directa, perdón, tenemos que es como asegurar que los elementos observados estén relacionados y que sean representativos de la variable o el concepto que se está estudiando. También tenemos que digamos que se clasifica entre la validez del contenido y la validez del constructo, que también en este caso para los hallazgos de la observación directa, la idea es que sean representativos a la variable o al concepto que se está estudiando. Por otro lado, en la entrevista semiestructurada, también tenemos la validez del contenido y la validez del constructo, es decir, que las preguntas y los temas que se van a plantear, se van a encapsular o que se van a investigar o que se van a plantear, sean preguntas pertinentes y representativas al tema central. Y en la parte del constructo, esto pueda que determinar si el instrumento mide con precisión la estructura
o concepto teórico bajo el estudio. Y es importante en este caso poder mencionar que las preguntas de la entrevista semiestructurada deben ser diseñadas para cubrir los aspectos más importantes del fenómeno en estudio o el objeto de estudio. Y en la revisión bibliográfica lo mismo. Se debe mirar, se debe observar y se debe ver que se debe dar seguimiento al cumplimiento de la relación documental, ¿sí? Con el constructo y que ésta debe ser parcial, ya que está haciendo referencia adecuada y representación del contenido del instrumento. Entonces, al tener esto, sabemos que por medio de expertos en el campo revisan el instrumento y evalúan la relevancia e integridad de los ítems o de los temas tratados, ¿sí? Para validar el contenido. Entonces, esto es parte de la estructura que se hace en torno al capítulo número 3 del marco metodológico. Tenemos una bibliografía donde hemos abordado diferentes autores, en este caso son representativos, como en un momento lo mencioné, Sampieri, Roberto Hernández Sampieri, que se va a trabajar de acuerdo a sus posturas, de acuerdo a sus teorías y a sus conceptos, teniendo en cuenta la relevancia que tiene con el tema de la investigación. También vamos a trabajar con Gadamer, con Husserl, digamos que son como los más representativos en torno a esto. Repito que bueno, este capítulo ha sido una opción tentativa a la tesis doctoral, donde lo que se pretende con esto es poder solucionar la problemática que se está planteando dentro del objeto de estudio y asimismo poder dar dentro de la investigación, que sea una investigación que nos permita poder aplicarla y poder medir resultados. Entonces, esto ha sido lo relacionado al capítulo número 3. Agradezco su atención, doctor Oscar Quintero, quien le habló, Lisley Reyes Álvarez, y quedo atento a cualquier sugerencia. Es usted muy amable.